Fijaros, para los que... los útiles para medir el cilindro, el micrómetro, el pistón. Y la gente me dice, oye, lo quieren medir con un... ¿Cómo mido esto? ¿Con el calibre? No, digo, sí, con el calibre va a medir tú. ¿Le damos caña a otro o qué? ¿Cuánto tiempo llevamos de streaming? 1 hora y 10. Yo hasta que no venga mi santa esposa puedo estar de streaming, Vamos a darle caña a otro, ¿no? Vale. Este es primer episodio, o sea, primera parte desmontando el motor. O echándole un vistazo al motor o algo así. La que realmente funciona es la Mira, este sí me deja los subtítulos. Otro tipo de Es que hay algunos vídeos que no lo dejan. Pero no es lo mismo, lo hemos comprobado. La verdad es que vamos, no hemos encontrado español, absolutamente nada mejor. El anuncio no lo tenemos que comer con papas. Venga. Es que yo recuerdo cuando subía los vídeos hace eso, 4 o 5 años, que estaba deseando que subiera vídeo para verlo, tío. Los vi en su día. Inspección de motor. Vale, te hace un pequeño resumen siempre. In the last episode, we completed the disassembly of the bike, vale. which left us ¿Y por qué los subtítulos que los tenía puestos? Vale. with an engine, a frame, and a bunch of other parts. In this episode, we're going to focus on the engine, tearing it down and inspecting its Centraremos condition el on the way. motor, nos rompe, inspecciones. This should leave us with a good idea about what parts are required to be replaced or restored. Vale. Let's get started. Escucha, ahí habrá entrado ya lo más grande. Ah, bueno, imagino que es que lo irá a limpiar, ¿no? Vale. Digo, ¿para qué lo va a tapar? Ya habrá entrado ya lo más grande que hay. Bueno, tampoco mejora mucho, hombre. Aceite fuera. Poco aceite ha empezado a salir ahí, A ver, pito. Pinta mal la cosa. Spoiler. No está agarrado, pero... creo que te da un zarpazo. Un tigre del zoo en la espalda y te hace menos arañazo que lo que tiene él. Aproximadamente. So with the head off the engine, we can see inside for the first time. And there's a couple of surprises already. One's the head. There's some damage here which looks like something's been bouncing around inside. And two is the piston and bore. They look very close to new. Well, let's keep going and see what else we can find. So this is the power valve, or as Suzuki call it, the AETC, or Automatic Exhaust Timing Control. On a two-stroke engine, the power valve changes the exhaust port timing in relation to the engine RPM. This allows the engine to have a broader power delivery. You can think of it a little bit like variable valve timing in a four-stroke engine. There's a governor assembly down by the crankshaft that actuates this rod and lever. And that in turn rotates the power valve shaft. Connected to this shaft are the valves themselves. A ver. Carboncilla no tiene mucha, las cosas como son. Mamá. Mamá.
here's a ladra better tú. look at that piston. Ya sé que está el pistón feo, pero no ladre. No ladre. You can tell by the small amount of carbon buildup on top that it really hasn't done much work at all, but unfortunately there's some damage to both skirts on the Claro, dices, exhaust por la, and intake por la poca sides. carboncilla que tiene, I'm no not tiene sure what's muchas happened horas, here, so pero we'll keep looking. tiene un gripazo. Básicamente. Así. ¿Quieres venir aquí conmigo? ¿Quieres ver tú la Suzuki cómo está? La madre que tiene el micro al lado, ¿no? ¿Te parece interesante, Masi? ¿Cómo la ves tú la válvula de escape? ¿La ves bien o no? As the power valve comes apart, I'm really surprised in the condition of this No whole tiene cabeza para assembly. el micro, loco. There's very little carbon buildup and nothing seems excessively worn. And it's now very obvious that the engine has had some top-end maintenance recently. Considering the condition of the rest of the bike, I was expecting all of these parts to look much worse than they do. Pero que la parte alta está diciendo que más o menos alguna mejora ha tenido, porque el Inspecting the pistón se ve, cylinder shows that at some tiene stage los an iron arañazos, pero sleeve es has been fitted. relativamente nuevo, las You válvulas can see the change in no están muy material here. sucias, están From the camisados. factory, this bike had a chrome-plated bore. While this is a hard, durable finish, it cannot be bored oversized. The only options for a worn plate Vale, lo que está diciendo, que están camisados, que de origen Transnicasil, que bueno, que lo que todos sabemos, que el encamisado dura, que va a durar más horas y tal, pero que no tiene nada que ver con el Nicasil, fitted básicamente. cylinder is to replate or fit an iron sleeve. Here I'm measuring the current bore diameter. The standard bore diameter is 67.00 millimeters with a ¿cuánto mide? service limit of 67.070 millimeters. Our measurement is 67.97 millimeters. That's 1 millimeter oversized. So I'd say this sleeve's been in here for a while and has been overbored a couple of times since. And measuring the piston gives us 67.72 millimeters. So, if we work out the difference between the Fijaros, para los que los útiles para medir el cilindro, el micrómetro, el pistón, y la gente me dice, oye, ¿lo quieres medir con un... ¿Cómo mido esto? ¿Con el calibre? No, digo, sí, con el calibre va a medir tú. two, we'll have the piston to cylinder clearance, which in this case is 0.25 millimeters. The service limit is supposed to be 0.12 millimeters, so we're over double that figure. Uf, eso ha Could that be the cabeceado cause ahí, of the piston más del skirt doble damage? de... And maybe that's why the bike didn't run long after the rebuild it looks like it's had. I'm not sure, but for this project it'll need to be rectified. A We'll palmo se continue mide. the engine strip down and assessment Masi, on the ¿quién next viene ahí? episode of the RM250 project. Hola. Thanks for watching. See you next time. Bueno, pues ya hemos terminado. Mira, termino el directo. ¿Quieres venir y despedirte o no? Y ya cortamos. Que llevamos 1 hora y cuarto, la hora propia. Es que venía que no podía moverme. La hora propia para decir, chavales, me voy, que soy un esposo que tiene que atender su matrimonio. Aquí. Sí. Más sí, me deja. Bueno, chavales, nos vemos el lunes, ¿vale? Buen fin de a todos.